Los 7 sellos de Apocalipsis. Comenzamos con el estudio de Apocalipsis capítulo 5 versículos 1 al 7. El que estaba sentado en el trono tenía un libro que estaba sellado con 7 sellos. Leemos en el versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí tenemos un libro sellado con 7 sellos. Aquel libro despertó el interés de Juan, al punto de que se puso a llorar porque no se encontraba quien fuese digno de romper sus sellos y de abrirlo. Vamos a leer los versículos 2, 3 y 4. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, uno de los ancianos presentes en el juicio trató de consolar a Juan, diciéndole que había uno digno de abrir el libro y romper sus sellos. Y Juan miró, y al mirar vio un cordero que había sido sacrificado. Leemos los versículos 5 al 7. 5, 6 y 7. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bueno, pues se halló a uno digno. Al leer este texto, lo primero que resalta es las muchas veces que se emplea la palabra libro y la palabra sellos. Tantas como que hasta el versículo 9, 2 versículos más adelante, la palabra libro, el libro es referido 8 veces, en 9 versículos, y los sellos 4 veces. Ustedes mismos pueden hacer la cuenta. Y esa recurrencia, el tanto repetirlo, hace pensar que se trata de algo verdaderamente relevante. Es como si Juan, al escribir el texto, al repetir tanto las palabras libro y sellos, hubiese querido que la atención del lector se detuviese a considerar ambos elementos, que no se nos pasase por alto entender qué significan. Ahora también, al leer este texto, y teniendo en mente los textos proféticos del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que el apóstol Juan, al escribirlo, tiene como trasfondo el relato de una visión profética del Antiguo Testamento. Con esto quiero decir, ya hemos repetido este principio de interpretación bíblica en otro momento, que así como en otras visiones en el Antiguo Testamento un profeta tenía la visión, el sueño, y venía un ángel y se lo explicaba, o el mismo Dios se lo explicaba, o el mismo ángel se lo explicaba en el sueño, y por eso nosotros tenemos la interpretación. En el libro de Apocalipsis el procedimiento es otro. Juan tiene una visión, pero generalmente no vienen a explicarle esa visión, él escribe lo que significa, sino que Juan, al ponerse a escribir lo que ve, toma referencias del conocimiento bíblico que tiene del Antiguo Testamento y utiliza imágenes y sus significados y los plasma en el libro que está escribiendo, en Apocalipsis. De modo que para entender nosotros ahora el significado de los textos que tenemos en Apocalipsis, ¿qué vamos a necesitar? Efectivamente, conocer los textos en los que Juan está pensando del Antiguo Testamento, conocer sus elementos y sus significados, y entonces esos mismos elementos y significados aparecerán en el texto de Juan y sabremos lo que allí significa. A tal punto
que si desconocemos aquellos textos o no tenemos en cuenta este procedimiento de Juan, nos quedamos sin saber lo que significan sus textos, a no ser que les demos interpretaciones caprichosas, antojadizas, originales, pero no necesariamente apoyadas en el texto bíblico. Pues bien, vamos a verlo en concreto. Aquí tenemos una tabla en la que tenemos en la tabla de la derecha, o sea, en el centro de la imagen, la escena celestial de Apocalipsis, que ya venimos estudiando varios temas. Y allí repetimos una vez más lo que hemos estado viendo. En esa escena hay un trono, uno sentado en el trono y vemos ahora que tiene un libro sellado. Hay una descripción del que estaba sentado en el trono. En Ezequiel la descripción era del trono. Vemos que también había 24 tronos, 24 ancianos, 4 seres vivientes que están adorando. Y ahora se pregunta quién podría abrir los sellos del libro, y se encuentra que el Cordero es digno de hacerlo. Muy bien, pues esta secuencia de imágenes nos lleva necesariamente a la escena celestial del capítulo 7 del libro del profeta Daniel. En Daniel, capítulo 7, hay una visión y hay una parte terrena de la visión y una parte celestial, hay una escena celestial. Pues esa escena celestial es la que hemos colocado aquí. Son los versículos 7 al 10 de Daniel capítulo 7. Daniel 7, versículos 9 y 10 del capítulo 7 de Daniel. Aquí lo vamos a ver con detenimiento. No leemos el texto entero, pero ustedes lo pueden tener delante. Allí dice que fueron puestos tronos, por lo tanto, como en Apocalipsis 4 y 5, que había un anciano de días que tomó asiento, como en Apocalipsis 4 y 5, hay uno sentado. Allí en Daniel hay una descripción del anciano y de su trono, como en Apocalipsis hay una descripción del que estaba sentado en el trono. En Daniel capítulo 7, versículo 10, se dice que una multitud le servía y que el juez o tribunal, seguramente ambos, tomaron asiento. Mientras que en Apocalipsis capítulo 4 y 5 se habla de que además del trono y el que estaba sentado en el trono había 24 otros tronos y 24 ancianos y seres vivientes. Y en Daniel capítulo 7 se nos dice que se abren los libros, hay un humano que se acerca al anciano y se le da el juicio a los santos. En Daniel 7 dice que se abren los libros. En Apocalipsis 4, ahora en el capítulo 5, se pregunta ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede abrir uno de esos libros? Este asunto lo estudiaremos dentro de 2 temas. El Cordero es digno. Y a partir de ahí, a partir del capítulo 6, versículo 1 y hasta el capítulo 8, versículo 5, lo que tenemos es que se abren los sellos del libro. Estamos viendo con este paralelo asombroso en la secuencia de la escena celestial de Apocalipsis 4 y 5 con la secuencia de la escena celestial dentro del capítulo 7 de Daniel. Estamos primero confirmando que la escena del capítulo 4 y 5 es un juicio en el cielo sobre el pueblo de Dios en la época de la Odisea, como ya hemos venido estudiando, y ahora lo confirmamos en el capítulo 7 de Daniel, porque los versículos 9 y 10 son el juicio de Dios en el cielo. Es el juicio de Dios en el cielo, aunque en el próximo tema esto lo vamos a reafirmar mucho.
Ahora bien, la segunda cosa que estamos viendo y que es muy importante es que es en ese contexto en el que se abren los sellos. Por lo tanto, estamos diciendo que los 7 sellos de Apocalipsis se abren en el contexto del juicio que se celebra en el cielo en la época de la Odisea. Esto será tremendamente importante. La escena celestial de Apocalipsis 4 y 5, como la escena celestial de Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, durará no solamente el tiempo de la apertura de los sellos y su cumplimiento, sino hasta el fin de la séptima copa. Vendrán las trompetas después y vendrán las copas. Y todo ocurrirá dentro de esa escena. Pero no porque el juicio dura todo ese tiempo, sino porque desde ese lugar en el cielo se dirige el gobierno del universo hoy en el gran conflicto y en el plan de la salvación bajo los cuales vivimos. Y los sellos se abren en el contexto del juicio, en el marco de la escena descrita en Apocalipsis 4 y 5. Por eso, el cumplimiento de los sellos debe esperarse en el tiempo presente de la Iglesia.